Londres, 27 de diciembre de 1838. Detective Finley Jones. No he tenido una sola noche de tranquilidad desde que empecé a perseguir al culto de Nargot Bull. Sus crímenes han sido lo más espantoso y creativo que he visto después de una vida llena de guerra. Las víctimas del culto son despojadas de su corazón, clavadas a la pared y marcadas con símbolos que no he podido comprender y tampoco rastrear con ningún historiador serio. Este caso me costó mi familia. No pudieron aguantar la obsesión enferma que se ha apoderado de mí y se fueron. No importa cuántas trampas les ponga a estos fanáticos, siempre parecen estar un paso adelante de mí. Su último crimen me ha perseguido como un fantasma en mis sueños. Imelda Cavendish, la hija menor de la familia Cavendish, importantes en la aristocracia londinense, fue secuestrado un 22 de abril de 1836. Las búsquedas y los rastreos dejaron agotados los recursos de la policía, y cuando no hubo más fuerza humana y monetaria que ayudara en el caso, la corona misma financió la investigación. Pero fue un 31 de julio de ese mismo año cuando la encontraron. Debería decir que encontraron a la niña, pero eso no era una niña. Yo estuve en el equipo que hizo el hallazgo en las alcantarillas a las afueras de Snows Hill. Sabíamos que era ella por la lujosa joyería que no había sido robada sorprendentemente. Su rostro mostraba las huellas de una inhumana mutilación incomprensible. La pequeña criatura tenía un ojo de un poco más de 10 centímetros. Su boca no se cerraba por los afilados colmillos que tenía. Parecía la boca de un tiburón. Uno de sus brazos tenía la forma de un tentáculo de pulpo cubierto por una extraña piel de serpiente. Sus piernas ya no estaban. Esta infernal aberración que una vez fue una pequeña, futura heredera de los castillos y esposa del rey, ahora era un monstruo sin uso de razón o lenguaje más allá de los alaridos incomprensibles que lanzaba. Siento que eran para mantenernos alejados. Después de dormirla con calmantes, pude estudiar su cuerpo más de cerca, solo para encontrarme nuevamente con esta oscura e infernal escritura que de nuevo no podía ser traducida. Cuando mis jefes dentro de la policía se dieron cuenta de mi obsesivo interés en el caso, me mandaron a descansar. El estrés te va a matar, decían. En algún momento enviaron a alguien a hablar conmigo y evaluar si era pertinente dejarme volver al servicio. Pero unos días después, una carta agradeciendo mi labor y una cantidad de dinero miserable me decía que estaban deshaciéndose de mí. Cualquiera pensaría que fue porque yo podía poner en peligro a quienes una vez fueron mis amigos, pero sabía dentro de mí que era porque estaba empezando a hacer preguntas, porque no me tragué el cuento de la familia resignada en el instante en el que me di cuenta de que los Cavendish no gritaron de horror al ver a su angelito convertido en un engendro de Satanás, sino que parecían estar frente a algo que ya sabían que encontrarían. Después de mi salida, durante un tiempo estuve siguiendo el rastro de un tipo que creo que estaba ligado al culto. Estuve vigilando de cerca lugares donde se reunían familias sin darse cuenta de que no estaba siendo el cazador, sino que estaba siendo mi presa. Visité burdeles de mala muerte y posadas asquerosas llenas de prostitutas. Hace 2 días el tipo se embriagó de tal modo que ni siquiera la mujerzuela a su lado parecía que pudiera despertarlo con sus encantos. Al ver esto, salí de la taberna y me dirigí al cuarto en el que estaba quedándose. Esperaba encontrar algo que me llevara un paso adelante del culto de Nargot Bull. Lo primero que encontré fue una carta firmada por el duque de Cavendish en persona. Parecía un reclamo por escrito. Reclamaba un error en el ritual. Amenazaba con mandar toda la fuerza de la Guardia Real contra el culto si volvían a arruinar todo, como lo habían hecho con su pequeña Imelda. Guardé la carta en mi vieja gabardina
Seguí la búsqueda, pero no encontré demasiado. Y entonces, cuando pensé que me iría solo con este documento, ahí estaban. Bajo el colchón de ese nido de pulgas que servía como cama estaban 2 pergaminos. Los guardé y salí lo más rápido que pude sin ver atrás. Llegué emocionado a mi cuarto. Pensé que tenía algo en las manos. Prendí un pequeño candelabro y comencé a leer. La primera línea eran palabras en un idioma raro, el mismo de las víctimas. Afuera de mi cuarto los relámpagos iluminaban el cielo de una manera amenazadora, como si el cielo mismo supiera que estaba a punto de leer algo que pertenecía al fondo del infierno. Aquel que corrompió el mundo antiguo, quien se esconde para esclavizar fuera del tiempo y espacio. El que bajó de las estrellas cuando la tierra era nueva, cuando los primeros animales surgieron del corazón de la creación. A ti te ofrecemos este sacrificio de inocencia para que vivas de nuevo. Consume el alma y el elixir del miedo que viene de esta ofrenda. En este punto mis manos temblaban mientras la tormenta afuera empeoraba. Escuchaba cómo las gotas de lluvia se volvían más grandes conforme avanzaba mi escalofriante lectura. Si no fuera pecado, juraría que las sombras de mi cuarto se movían con inteligencia propia. El fuego del candelabro ardía con una fuerza que el lugar comenzaba a calentarse de una manera sobrenatural. Y continué. Que tu regreso condene a los que te confinaron al hielo eterno donde estás ahora. Que los infieles sean consumidos por la ira de tus ojos. Y que estas palabras llenen el cáliz de poder de tu cabeza. El resto no lo pude leer. Sobra decir que era ese maldito idioma raro, imposible de pronunciar por mí. En mi concentración no me di cuenta de que de repente el mundo se quedó callado. Parecía que la existencia misma se había borrado fuera de la vieja habitación. No escuchaba la lluvia, personas, carruajes, nada. Tomé mi cuchillo y di un vistazo en la calle, pero salvo por la luz de la luna parecía que la oscuridad había devorado todo rastro de vida. No había ningún fuego prendido. Ni siquiera los ruidosos perros que aullaban en las noches se escuchaban. Fue en ese momento que el silencio se rompió cuando un rayo pintó el cielo de rojo. Todo se iluminó. El tiempo se volvió lento. Sobre los techos de las casas y palacios vi cómo se alumbraron formas imposibles de entender al ojo humano. Cosas similares a la niña Cavendish, pero aún más monstruosos, más grandes, más conscientes. Todos gritaron en un alarido de furia y dolor. Antes de que la luz roja se apagara en el cielo, vi el ojo. Ese ojo que estoy seguro que incluso cuando me escondo me puede ver. Un ojo que era más grande que la luna misma. Y en el momento más crucial, en el momento en el que pensé que me iba a quebrar, desperté, lleno de sudor, con lágrimas en mis ojos que al pasarme un pañuelo me di cuenta que eran de sangre. Los pergaminos que apenas unas horas antes tenían letras tan claras como cualquier libro, ahora solo eran pedazos de papel sin nada escrito en ellos. Salí para ver lo que mi víctima estaba haciendo, después de darse cuenta de mi robo. Al acercarme a su habitación, me di cuenta de que estaba vacía. No había nada. Parecía que el lugar había estado desierto por años. El polvo y las telarañas no mentían. En mi enfermizo interés en ver al fanático pasé por alto el hecho de que en la calle no había nadie. Estaba desierto. Ni una sola alma. Mi reloj marcaba las 9 de la mañana.
Esto debería de estar rebosando con personas yendo a trabajar o mujeres comprando víveres en el mercado, pero no había nada. Me acerqué a diferentes lugares y todos tenían esa capa espesa de polvo. Seguí caminando por la ciudad sin encontrar a nadie. Crucé el puente que dejaba salir al lado donde solo era campo, pero en ese pequeño cementerio algo llamó mi atención. Todas las tumbas estaban vacías. Me acerqué un poco para ver si aún estaban los huéspedes, pero tal y como me lo temía, no había nada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi que las marcas en el piso eran contundentes y no dejaban lugar a duda. Los que descansaban ahí habían salido por mano propia. Y justo cuando me preparaba para irme, ahí estaba en medio del camino, un hombre cuyo traje mostraba la podredumbre de la tumba, y ni qué decir de esa cara descompuesta. Me quedé congelado por unos segundos, que para mí parecieron siglos. Esa cosa parecía agotar su paciencia y corría hacia mí. Aunque esas cuencas ya no tenían ojos, su cara reflejaba la agresividad de un animal rabioso. Tomé mi cuchillo y batallé con él hasta que logré clavarlo en su pecho. Solo entonces se detuvo. Verlo a detalle ha sido una de las cosas más repugnantes que he hecho en toda mi vida. El olor era insoportable, pero necesitaba saber qué pasaba. No encontré ninguna respuesta en ese engendro. Fue en ese momento que un relámpago que ya conocía hizo temblar la tierra. Al voltear al cielo, un horror antiguo y sin forma definida más que por la mirada de ese ojo que calaba hasta el alma. Me escondí en unos arbustos hasta que esa cosa se alejó entre las nubes con esos tentáculos. No tengo idea de qué diablura está pasando, pero sí sé que la abadía donde los Cavendish viven no está lejos de aquí. Espero poder encontrar más respuestas en ese lugar.